tardes, ¿va? Otra vez nos encontramos para trabajar uno de los autores que nos da herramientas para nuestro trabajo como psicólogos sociales. Wilfred Bion. Bion, junto con Ansié, que eran psicoanalistas, trabajaron, se les ocurrió casualmente, como decimos a veces en la praxis, de la teoría a la práctica y la práctica a la teoría, empezar a trabajar desde la perspectiva psicoanalítica, poniéndola al servicio o de la interpretación de los grupos. Bueno, para eso vamos a recordar un poquito cómo fue este devenir desde Freud, las escuelas que se fueron formando, abriendo su propio camino, pero siempre como el maestro, Freud. Bien, Freud en Austria entonces empezó su tarea trabajando o descubriendo el inconsciente, y de ahí se desplegaron la escuela norteamericana con su hija, Anna Freud, la escuela inglesa con Melanie Clay, con Winnicott y con Bion, que lo vamos a ver hoy, y después también la escuela francesa con Lacan. Bueno, hoy nos interesa justamente trabajar con el pensamiento de Wilfred Bion. Bien, él fue descubriendo a través de la práctica, vamos a ver por qué llegó a eso, los grupos de supuesto básico. Él empezó casualmente, como les decía, trabajando en las Fuerzas Armadas Británicas con los soldados, ¿no? Bion, psiquiatra en las Fuerzas Armadas Británicas en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, imagínense qué tarea, ¿no? Trabajar con los soldados que no estaban en batalla, no estaban en el campo, pero habían vuelto del campo, habían sufrido, habían vivido las peores penurias de muerte de sus compañeros, mutilaciones, todo lo demás, y entonces presentaban neurosis traumática de guerra, así lo llamaban. Entonces eran tantos, obviamente, los soldados, que era imposible y antipráctico trabajar desde el trabajo individual, ¿sí? Piensen ustedes en este momento que estamos hablando de Bion, la idea también que va desarrollándose con Pichot Rivière, ¿no? Cuando él hablaba de sus compañeros, de sus colegas, que no querían trabajar en forma grupal porque era antieconómico, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Bien, entonces empieza a trabajar, porque no había otra idea mejor, con grupos de soldados que tenían estas mismas características de esa neurosis traumática de guerra. Bien, luego de la guerra, es decir, cuando estaba en este proceso de trabajar, que no fue poco tiempo obviamente, con estos soldados, empezó a ensayo y error, empezó a ver qué contenidos, qué conocimientos, qué teoría desde el trabajo individual que él hacía como psiquiatra para ponerlo al servicio de estos soldados que presentaban estas problemáticas. Entonces, obviamente, aparentemente en ese momento de trabajar con los soldados no tenía ni el tiempo ni la disposición para ponerse a pensar en una teoría, ¿sí? Pero luego que termina la guerra, Bion trabajó con grupos de voluntarios para ver ya en otro contexto qué pasaba o qué cuestiones se dirimían en los grupos, ¿sí? Él escribió un libro justamente que se llama, no sé si lo llegarán a ver, Experiencia en Grupos, que justamente cuenta eso, ¿no?
este grupo de voluntarios, todo ese proceso, todos esos encuentros, está muy entretenido inclusive para leerlo porque cuenta primero el encuentro con el grupo, las conversaciones que habían en esos grupos, y luego recién él empieza a vislumbrar que había cuestiones que se repetían, cuestiones que él le llama valencias, la vamos a ver, que hacía que había una manera de trabajar con grupos que realmente era positivo, ¿no? Entonces, Bion trabaja con grupos de voluntarios para armar una teoría y ver qué leyes, qué teorías se podían poner desde sus conocimientos de psiquiatra, desde su experiencia de haber trabajado con los soldados, en el trabajo con grupos. Bien. Entonces, esto que les decía al principio, ¿no? Esto de la praxis, que tanto lo nombramos, que tanto hablamos nosotros en psicología social, sabemos que en el devenir del trabajo con la salud mental del otro, en este caso el nuestro, trabajándola con grupos, con sujetos que forman un grupo, siempre nos vamos a encontrar con distintos contextos, con distintas agrupaciones, con distintas problemáticas, porque somos únicos, somos seres únicos, individuales, y entonces era muy interesante para él ver qué cuestiones, a pesar de esto, que por supuesto él ya lo sabía, qué cuestiones se iban repitiendo, como dice él, se iban repitiendo, y se podía armar desde ahí una teoría para trabajar con grupos. Bien, entonces praxis, teoría, práctica, y volvemos a la teoría y volvemos a la práctica, nuestra manera de trabajar también. Bueno, él decía sus primeras cuestiones que fue descubriendo y que fue analizando, habla de valencias, vieron que se los dije hace un ratito justamente. Esas regularidades, ¿sí? Que se iban produciendo, esas cuestiones que distintos grupos, distintos encuentros, distintos momentos, pero se iban repitiendo, ¿no? Elementos, dice, que unen por afinidad, ¿sí? O sea, que él empieza a observar ya en esta cuestión de esta experiencia, de esta teoría que quiere ir armando con todo lo que ya hablamos de su primera experiencia de trabajar con soldados, qué cuestiones iban pasando en los grupos que podían servir para hacer una teoría. Bueno, ¿por qué acá aparece Pichón, no? Porque Pichón habla de que realmente para que eso suceda, como decía Bion, nosotros hablamos de la mutua representación interna, es decir, ¿se acuerdan del cono invertido? Bien, entonces, primero hay un momento de afiliación donde se van encontrando en un mismo lugar, después recién con ese proceso de los otros vectores va apareciendo esa mutua representación interna, es decir, donde el otro ya nos importa, donde el otro ya es importante aunque esté en ausencia, ¿no? Y Bion decía que eran cuestiones como automáticas, que se iban repitiendo en los grupos cuando estaban juntos, cuando son personas que estaban juntas. Digamos, Bion a lo mejor lo relacionaría, según los vectores de Pichón, con el primer momento, ¿no? La afiliación, no cuando ya llegamos a la pertenencia, ¿sí? Cuando ya el otro es importante. ¿Por qué? Porque hay una mutua representación, es decir, internalizamos al otro. Bien. Bion hablaba de efecto grupo, relacionado con el concepto que dijimos antes. Ligazón instantánea. O sea que para Bion el hecho de estar juntos ya había como una unidad instantánea, decía él, ¿no? Él hablaba de un clima grupal atribuido a la entidad grupal, no a cada integrante. Es decir,
ese clima grupal era como algo que sobrevolaba al grupo, ¿sí? Vamos a hablar de nuevo. Clima grupal, atribuido a la entidad grupal, pero no a la constitución de esa grupalidad, como habla Pichón, de a cada uno de los integrantes, porque ya lo sabemos, por supuesto, nosotros desde nuestro lugar, que el grupo, aunque sea la misma persona que está integrando distintos grupos, sabemos que esos grupos van a ser diferentes, aunque haya personas que también formaron parte de otros grupos, porque tiene que ver con cada integrante que lo van, con la subjetividad de cada uno. Pero ¿qué decía Bion? Bion decía de ese clima grupal, ¿no? Como que era suficiente, hablaba de valencias, de ese clima grupal, que era suficiente el estar juntos en un espacio para que ya pudiera él hablar de que había algo que los estaba uniendo. Vamos a ver después cómo lo desarrollamos. Bien, todo esto lo tenemos que ir mirando desde el lado de las imagos, ¿sí? Ya sabemos nosotros qué significan los imagos. Vamos a recordar, imago, imitar, imágenes prototípicas inconscientes, ¿sí? Las imagos materna, paterna y fraterna. Las imagos, nosotros cuando hablamos de imago lo podemos relacionar con esa mutua representación interna, con esa imágenes de otras personas que formaron o forman parte de nuestra vida, que están internalizadas. Las imagos entonces, y bueno, esas imagos que juegan en la formación de los grupos, ¿no? En la interacción de los grupos. Imagos entonces, pasajes fantaseados con el ambiente familiar, por eso hablamos de imagos materna, paterna y fraterna. Y por eso él también, cuando ahora veamos cómo clasifica esas cuestiones, estas tres maneras que tiene de ver de las cuestiones que pasan dentro de los grupos, cómo lo relacionan con esos imagos, ¿no? Entonces, imagos, pasajes fantaseados con el ambiente familiar, y que son obviamente particularidades de cada sujeto, aunque esos familiares, ese ambiente familiar sea el mismo para 2 o 3, por decir un número, personas de una familia, pero las imagos que se van internalizando en el inconsciente son particulares de cada sujeto, ¿sí? Es decir, son diferentes seguramente. Bien, recordamos también, por esto que estábamos hablando, ¿no? Que tiene que ver con estas imagos, con el complejo de Edipo, esa díada primera con madre e hijo, vamos a aclararlo, o vamos a recordarlo, mejor dicho, la tríada, madre, hijo, padre, pares, imagen fraterna. Esto del complejo de Edipo y los imagos, todo lo que estamos hablando, tiene que ver con esto que es lo que nos sirve como herramienta a nosotros, psicólogos sociales, para poder analizar, para poder interpretar, para poder pensar cómo se sigue trabajando, las cosas que van sucediendo en los grupos y cómo las vamos a seguir trabajando, ¿no? Bien, entonces, el complejo de Edipo es la díada, madre-hijo, tríada, cuando ya el padre intercepta esa unión de madre e hijo, se forma esa tríada, que todos tienen que ver con esas imagos, y los pares, los complejos de Edipo, pares, imagen fraterna, que pueden ser hermanos o puede ser, si no hay hermanos, pueden ser amigos, compañeros, que forman. Por eso habla de pares, ¿no? Que tienen la misma categoría, digamos, ¿no? Bien, y pensando en esas maneras de analizar este complejo de Edipo, Bion crea o le pone nombre
a esto que él va viendo en esas experiencias de grupo, que se va repitiendo, esas valencias, ese efecto grupo, como él decía. Y él habla entonces de grupos de supuesto básico. Grupos de supuesto básico, que son 3. Vamos a ver qué es lo que dice Bion. ¿Qué es un supuesto básico? Estructura grupal fantaseada que estructura justamente el acontecer grupal a nivel inconsciente. Vamos de nuevo, supuesto básico para Bion. Son estructuras grupales fantaseadas que tienen que ver con esta imagen, con estas imagos de esos complejos de Edipo que estamos hablando, que estructura grupal fantaseada, que estructuran justamente el acontecer grupal a nivel inconsciente. Escenografía, trama, personaje, que es, según Bion, una ley organizativa. A lo mejor cuando me escuchan a mí o luego leen el teórico en el módulo, a lo mejor es como que nos ayuda a pensar y nos ayuda a interpretar pensando en la imagen que nos da Bion con esto que está diciendo. Vamos a volver. Escenografía, trama, personaje. Una escenografía, es decir, imaginamos la escena grupal, el agrupamiento de esas personas que están, esos sujetos que están formando el grupo. Donde hay una trama, donde hay un devenir, donde hay un circular de la palabra, donde hay fantaseados personajes de nuestro inconsciente, obviamente, que están como flotando, pero no se ponen en palabras. Y justamente con los distintos personajes a nivel inconsciente de cada uno de los sujetos que forman ese grupo, ¿no? Todo esto es, según lo que veíamos, la ley organizativa, o sea, o la ley organizadora, a través de esa escenografía, de esos personajes, de esa trama vincular que se va armando en los grupos, es la ley que va, según Bion, la ley que va organizando el accionar del grupo. Bien. Llegamos a la clasificación que hace Bion de estos supuestos básicos, ¿no? Él habla de supuestos básicos de dependencia, de ataque y fuga y de emparejamiento. Vamos a ir viéndolo uno por uno. Supuesto básico de dependencia. Dice, figura central, suministro. ¿Con qué imagen ya podemos pensar que la estamos relacionando? Claro que sí, con la imago de esa díada madre-hijo. ¿Por qué? Porque, fíjense, dependencia. Y acá hay un pequeño esquemita que les hice, donde sería esa figura central, ¿no? Acá. Y estos son los integrantes del grupo que demandan, que piden. ¿Y qué pasa con ese líder, con esa figura central? Esa figura central le da al grupo, a cada uno de los integrantes, lo que piden, lo que necesita. Entonces, es esa dependencia que hace que esperan todo de esa figura central, de puede ser integrante del grupo, puede ser el coordinador, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver bien. Ahí está representado, él habla de, digamos, relacionándolo con otros autores que ya ustedes vieron, el líder representa al padre
padre bueno, es decir, el padre bueno, la madre buena, que da todo, que es como la figura de la boca, ¿no? Abierta, que reciben todo lo que necesitan. Bien, padre bueno, lo que significa para el grupo. Ese líder, puede ser el coordinador, como decía, y fíjense qué interesante, no solamente estamos hablando de un grupo, en este caso de un grupo de coordinación por nosotros, sino que pueden también ser, y tenemos millones de ejemplos para relacionarnos, puede ser un religioso, puede ser un conductor de masas, es decir, un político, que ese padre bueno no significa que ese líder sea bueno, es bueno para la constitución de un grupo. ¿Por qué? Porque también lo podemos ver, ese supuesto básico de dependencia, donde en un grupo de delincuentes, por ejemplo, donde hay un jefe y todos obedecen a ese jefe. Piensen ustedes en tantos ejemplos que tenemos en la historia y los líderes de las mafias, por ejemplo, ¿sí? De las antiguas y de las modernas, las actuales. Bien, esto lo vamos a ver luego con lo que es el líder, que tiene que ver con la tarea. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Bien, supuesto básico de dependencia, pero vamos a ver esto así. Después lo vamos a volver a repetir al final, pero está bueno para que no quede como que es medio descolgado. Para nosotros, para los psicólogos sociales, para los que están haciendo la carrera, para los que están coordinando un grupo donde hay una problemática en común, ese líder tiene que ser la tarea, es decir, el trabajar, el procurar llegar a trabajar lo que realmente, por lo cual se llegó a ese espacio, ¿no? Bien, después lo vamos a ver de nuevo. Supuesto básico de dependencia, que era el que estábamos viendo, oralidad, alimento, ¿sí? Lo que decíamos antes, puede ser el profesor también, el alumno, profesor-alumno, esa díada, el profesor nutricio, reverencial, a ver, se da en un maestro también, donde todo lo que ese alumno necesita, o sea, el docente es el que tiene el saber, ¿sí? En este tipo de supuesto básico. Y los alumnos son los que abrevan de todo ese conocimiento que tiene ese docente o ese maestro. No solamente en la parte cultural de lo que está, de la asignatura que le corresponde, sino también reverencial, dice Bion, en el sentido de que la devoción, porque es una persona que sabe, que tiene todas las respuestas. Bien, en ese supuesto básico de dependencia. Pasamos al otro, que es el supuesto básico de ataque y fuga. Hablábamos del padre bueno antes, del supuesto básico de dependencia, donde el líder era el que suministraba todo lo que necesitaba, los demás integrantes. Y acá en el supuesto básico de ataque y fuga, fíjense, sucede otra cosa. Hay una amenaza. El grupo, vamos a leerlo y después lo explicamos. Grupo, atacar, huir o paralizarse. Vamos a ver, supuesto básico de dependencia, ya sería el padre bueno, y el supuesto básico de ataque y fuga, el padre malo. Vamos a seguir y seguimos explicando. Supuesto básico de dependencia, enemigo afuera. Es decir, en el supuesto básico de dependencia es como algo idílico. Está todo bien, no hace falta
nada, con el grupo y el líder está todo solucionado, ¿sí? Los de afuera, como decimos en nuestro país, los de afuera son de palo, ¿sí? En el supuesto básico de ataque y fuga, acá lo tenemos, ya no sería el padre bueno, líder, todo lo que hablamos, sino el padre malo. Seguimos. Supuesto básico de dependencia, el enemigo está afuera, como decíamos, y en el de ataque y fuga, el enemigo está dentro. ¿Qué es lo que quiere decir con esta manera? A ver, ahora cuando trabajemos con el otro fichero lo van a entender mejor. Cuando dentro de un grupo, y hablamos de un grupo, por ejemplo, en la política, bueno, vamos a seguir acá porque ahí ya no lo tenemos más. Bien, seguimos acá. Donde empiezan las divisiones internas, donde acá habla del rol del chivo emisario, ¿sí? Donde el enemigo está dentro, donde ahí empiezan los correvidiles, las separaciones, las distintas cuestiones internas que provoca muchas veces que se empiezan a separar, donde haya dos grupos, ¿sí? Y muchas veces se convierte en ese cisma, en primero un sesgo, donde hay separación, y después donde ya uno de esos dos que se han dividido sale del grupo y arma otra cosa. A ver, lo vemos en los grupos políticos, ¿sí? Donde empiezan a haber cuestiones internas y primero está la pelea interna y luego se separan, problemas entre dos grupos o tres grupos, lo que fuera, hasta que arman su propio grupo. Eso es lo que Bion llama supuesto básico de ataque y fuga. Y luego, el último de los grupos es el supuesto básico de emparejamiento. Bueno, acá no les hice el dibujito, pero ustedes lo tienen. Donde hay, por decirlo así, dos líderes que son, que trabajan juntos, que puede ser, por ejemplo, en nuestro caso, coordinador y observador, o con coordinación, dos coordinadores, ¿sí? Entonces, acá ven que dice Bion, habla de pareja amorosa, pero no significa eso que sea una pareja amorosa romántica, sino que los dos líderes trabajan juntos, se llevan bien, y acá el grupo mira, esto aunque no parezca es un ojo, mira a esa pareja amorosa ya desde otro lugar. Vamos a ver desde qué imago de las que hablamos antes está viendo, analizando Bion este tipo de supuesto básico. Luego, dúo que intercambia información. Puede ser también, puede ser, como decíamos recién, coordinador-observador, dos coordinadores, o sea, que haya una cocoordinación. O puede ser también, que eso se da mucho, dos compañeros, que son dos sujetos que tienen el mismo rango dentro del grupo, son integrantes del grupo, que intercambian información, que trabajan para el resto del grupo. Y entonces, ¿qué pasa con el grupo? Y seguramente ustedes van a encontrar en su historia como estudiantes alguna vez que puede ser que les haya pasado en su grupo, ¿no? Entonces, se espera en esa pareja,
que puede ser integrante del grupo, todas las soluciones. ¿Vieron cuando por ahí dicen, no, porque fulana y mengana van a hacer el trabajo, o ellas la tienen reclara, o van a pasarlo, o así, tranquilos, porque seguro que lo van a entregar en nombre nuestro a tiempo, ¿sí? Bueno, entonces, a veces, bastante veces, que intercambian entonces información y soluciones, o hay un problema, un conflicto, una cuestión que resolver de cualquier tipo, y son el de ese dúo que tiene la solución salvadora, como dice acá. Y entonces, ¿qué pasa acá en este supuesto básico de emparejamiento? Situación de hermandad en el grupo. Acá no hay rivalidad. ¿Por qué? Porque, ¿cuál sería el supuesto básico acá? Sería el supuesto básico como hermandad. ¿Vieron cuando hablábamos al principio de las imagos? Entonces, la de pares. Entonces, situación de hermandad en el grupo. No hay competencia. Todos descansan en esas 2 personas o 3 personas. Líderes desde el acuerdo, ambos. Desde el desacuerdo, acá también se puede producir esto que estábamos diciendo antes. Desde el desacuerdo, si hay 2 que llegan que son esos 2 líderes, pero llegan a tener desacuerdo, también hay una ruptura y se arman los dos grupos distintos o se separan, digamos, ¿no? También acá hablamos de sesgo y de cisma. Bien. Bueno, vieron que hace un ratito estábamos hablando de los supuestos básicos y la tarea. Bien. Dependencia, ataque, fuga, emparejamiento, las 3 que vimos, estos 3 grupos de supuesto básico, ¿sí? Este tipo de análisis se dan habitualmente en los grupos, ¿sí? Son parte del proceso, ¿sí?, de trabajo en un grupo, pero nosotros tenemos que poder identificarlos para saber de qué manera se sigue trabajando, ¿no? Entonces, grupos de supuesto básico, los que nombramos, acá ahora dice grupo de trabajo, vamos a analizar. Fíjense, el grupo está marcado con negro y con rojo, ¿no? Cuando hablamos de grupos de supuesto básico, según nuestra mirada, son de carácter regresivo. ¿Por qué? Porque son procesos primarios, es decir, donde no se está trabajando la tarea, pero es parte del proceso, ¿sí? Por eso está esta flechita como que no es lo esperable en un grupo, pero sí siempre se da. Ahora vamos a seguirlo. Después, grupo de trabajo, sería el carácter progresivo, proceso secundario donde hay aprendizaje. Acuérdense cuando seguimos relacionándolo con el cono invertido y dónde estaba aprendizaje, estaba en la base del cono, ¿no es cierto? Es decir, en la parte más ancha del cono. Entonces, volvemos. En los supuestos básicos, esto fluctúa. Hay momentos de grupos de supuesto básico, de alguno de los 3 que vimos, y hay momentos que son los deseables, lo que nosotros pretendemos para ese progreso, de grupos de trabajo. Ahí, entonces, en este intercambio, es donde fluctúan siempre los grupos, ¿sí? O sea, es normal, es esperable que esto lo veamos en los grupos, ¿sí? Pero siempre tenemos que, como coordinadores, tender, por supuesto, ver el proceso y ver por qué está pasando y por qué se van apareciendo las características, por ejemplo, de alguno de estos 3 que vimos, pero llevar al grupo siempre a este proceso, al grupo de trabajo, es decir, a la tarea. Bien, bueno, pues recuerden entonces que
Bion es uno de los autores que nos da herramientas. Saben que en tercero siempre insistimos mucho con tener muy presentes y muy claro, porque son nuestra manera de poder analizar el grupo y acompañarlos en el proceso, compensar con el grupo. Bueno, alumnos, nos vemos. Hasta luego.